Vamos a partir en honor al tiempo. Buenos días. Gracias, doctora, por estar aquí presente. Va a ser la que va a aprovechar más la presentación, porque la verdad es que esta presentación tiene es casi solo imágenes. Así que ojalá puedan estar pueden estar mirando las imágenes. Igual voy a tratar para los que van manejando, tratar de describir lo mejor posible. Y la idea de esta presentación es mostrarles a ustedes una cosa bien particular, ¿no es cierto?, que es el OCTE visto desde el diagnóstico o cómo se utiliza, ¿no es cierto?, el OCTE en el diagnóstico del edema de papila. El OCTE, como sabemos, es una herramienta ampliamente utilizada en retina, pero en patologías de nervio óptico se utiliza bastante también, no solamente en glaucoma. El OCTE que ustedes van a encontrar de disco óptico es el OCTE para glaucoma, ¿no es cierto? El display para glaucoma habitualmente. Lo mismo que el campo visual de Humphrey, entonces uno tiende a asociar estos dos elementos, el OCTE y el campo visual de Humphrey en el disco óptico y el campo visual, digamos, por sí solo en el estudio del glaucoma. Sin embargo, ambos elementos son muy utilizados en estudio del nervio óptico, de cualquier neuropatía óptica, incluyendo obviamente dentro de las neuropatías ópticas el glaucoma. Y en este seminario en particular vamos a conversar sobre la utilidad del OCT en el papiledema y su diagnóstico diferencial, ¿cierto? Para quedar más o menos claro en las definiciones, hablamos de papiledema cuando hay un edema de papila producto de una hipertensión intracraneana, ¿ok? Y hablamos de edema de papila para cualquier causa de líquido en la cabeza del nervio óptico, en el disco, y esta incluye al papiledema. No sé si se entiende, esto incluye a la hipertensión intracraneana. Es un poco como de definiciones para que nos entendamos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la utilidad del OCT en el diagnóstico de papiledema, ¿no es cierto?, aquel edema de papila producido por la hipertensión intracraneana, y su diagnóstico diferencial. Y vamos a partir con algunos casos clínicos de la vida real, casos míos, muchos que he visto en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, algunos otros que he visto acá. Y es cuando nos enfrentamos a pacientes como esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, una paciente de 40 años, sin ningún síntoma, que cambió de oftalmólogo, el nuevo oftalmólogo que la examina encuentra discos sospechosos de edema de papila. Esto es bastante frecuente, que con el cambio de oftalmólogo se encuentren y los pacientes reciban opiniones distintas a las que tenían con su oftalmólogo habitual. Muchas veces esta es una situación en que no había ningún cambio y el oftalmólogo habitualmente que lo había estado acostumbrado a ver ciertos características en su examen físico que ni siquiera les comentaba, porque eran las características habituales. Hay cambios de oftalmólogo y aparecen, entre comillas, ¿no es cierto?, patologías. Y esta es una paciente entonces que es derivada con el diagnóstico de papiledema hecho y derecho, y viene además con una imagen, ¿no es cierto?, de cerebro, y esta imagen de cerebro muestra, es informada como aplanamiento de los polos esclerales, ¿no es cierto? Y si ustedes lo ven acá arriba, hay aplanamiento de los polos esclerales, o así al menos lo describió el radiólogo. Por lo tanto, esto es sospechoso de un papiledema. Esto es antes que yo la viera. Y fue enviada al neurólogo. Ella llegó con todo esto y el neurólogo la envía a consulta, ¿no es cierto?, con el diagnóstico de papiledema. Después vamos a hablar de estos casos, los voy a dejar en interrogantes, ¿ok? Luego tenemos esta paciente, ¿no es cierto? Perdón, esta paciente que también es una paciente que viene con diagnóstico de papiledema. Esta paciente tenía una resonancia de cerebro que no mostró ningún cambio, pero
ya le habían hecho una punción lumbar, y en la punción lumbar aparecía una presión de apertura de 23 centímetros de agua, ¿no es cierto? Sabemos que era alterado sobre 20 y 5, normales bajo 20, y una zona de gris, por así decirlo, es entre 20 y 25. Uh-huh. Luego tenemos esta paciente de 40 años, ¿no es cierto?, con cefalea, eh, con sonidos que los gringos llaman whooshing sounds, que es, ¿no es cierto?, este tinnitus pulsátil. Es importante la hipertensión intracraniana preguntar por las características del tinnitus. Mucha gente tiene tinnitus, como esta doctora Benvenida, eh, pero el tinnitus de la hipertensión intracraniana es un tinnitus particular. Primero es pulsátil y segundo es de pitch más bajo, es como una marea. Entonces hay que reproducirle el sonido al paciente. Es como... De ahí que viene el término whooshing sound, ¿ya? Para que se acuerden. Y traía una angiografía que filtraba, tenía una capa de fibras peripapilares que estaba con los grosores elevados, tenía una resonancia del cerebro compatible y tenía una presión de apertura de 25 centímetros de agua. Esta paciente, me tocó verla el lunes acá, es una paciente, una chica de 20 años que estaba con cefalea, pero cefaleas de larga data, sin características de la cefalea de la hipertensión intracraniana. La ve el colega y tiene la duda de que tenga un edema de papila, sobre todo en el ojo izquierdo, y la envía con ese diagnóstico diferencial. Eh, Esta niña tenía en particular la historia de que cuando se estaba acostada y se levantaba, la visión se le iba a negro. Entonces, como para repasar las características clínicas de la hipertensión intracraniana, ¿no es cierto? La cefalea holocránea de prohibición matinal, de los whooshing sounds, puede haber diplopia por paresia de sextos bilaterales, y esto se manifiesta como una diplopia principalmente de lejos. Esta paresia puede, en general, es una paresia más bien discreta, no es una parálisis completa, y los que se llaman los oscurecimientos transitorios de la visión. Los oscurecimientos transitorios de la visión, que está dentro del capítulo de las pérdidas transitorias de visión. El oscurecimiento transitorio de visión es un tipo de pérdida transitoria visual bien específica, dura pocos segundos, ocurre habitualmente con los cambios de postura, la visión se va a negro, es como que uno entrara a una pieza y apagara un dimmer de luz y después de unos segundos lo volviera a subir. ¿Eh? Puede ocurrir en el ojo más afectado o con más edema, y cuando uno tiene ese síntoma tal cual se lo estoy describiendo, es decir, la visión se va a negro, segundos de duración, se resuelve en forma espontánea, ocurre habitualmente con cambios posturales al levantarse, sobre todo en las mañanas, puede estar durmiendo y al pararse. Los oscurecimientos transitorios visuales son muy característicos de papiledema, ¿ya? Bueno, de todo esto que le acabo de mostrar, solamente un paciente realmente tenía hipertensión intracraneal. Pero si ustedes se fijan, estos discos se ven todos más o menos parecidos, ¿sí? Entonces, vemos este disco de acá, vemos este disco de acá, este otro y este otro. Entonces, la pregunta que uno se hace en estos pacientes es, bueno, tengo 4 pacientes, esto es un ejemplo, pero esto es más o menos lo que ocurre en la reactivo-clínica. Tengo 4 pacientes, supongamos que estos 4 pacientes los tenemos sentados en la sala de espera. ¿Qué vamos a hacer con estos 4 pacientes? Le vamos a hacer resonancia a todos, vamos a hacer función lumbar a todos, vamos a mandar a hacer angiografía a todos, y la respuesta es no, no le vamos a hacer todo esto a todos los pacientes. Y tenemos que discriminar de alguna manera. La idea de esta presentación no es que nos aboquemos a hablar de las características del examen físico del disco óptico, sino que cómo utilizamos el OCT. ¿Y por qué cómo utilizamos el OCT? Porque en la práctica muchos de estos pacientes llegan con un OCT. El OCT se ha transformado como una moneda de cambio, por así decirlo, en el examen físico. El OCT probablemente sea uno de los exámenes más solicitados. Entonces, la mayoría de estos pacientes va a llegar con un OCT. Ahora, lo curioso es que muchos de estos pacientes llegan con un OCT de mácula, pero bueno, pero muchos de ellos llegan con un OCT de papila. Y por lo tanto, lo que quiero transmitirle en esta reunión es que en ese OCT
muchas veces vamos a tener la clave si necesitamos ahondar más en el estudio de estos pacientes o no. ¿Ah? Y muchas veces ese OCT nos puede dictar conductas y ahorrarnos un montón de problemas y sobre todo miedos por parte de los pacientes, sobre todo cuando son niños. Ahora, no quiero que con esto se tengan con la idea de que el OCT es la herramienta esencial para el diagnóstico de estos pacientes, pero sí que es una herramienta muy útil y vamos a aprender un poco a cómo utilizarla en esta seminario, ¿ya? Entonces, el OCT en el papiloedema nos permite tener elementos cuantitativos, ¿no es cierto? Como es la Peripheric Retinal Nerve Fiber Layer Thickness, básicamente es el promedio grosor de la capa de fibras retinales peripapilares, que es lo típico que vemos siempre, que todos sabemos reconocer. También nos va a mostrar la capa de células ganglionares y la plexiforme interna, pero además permite elementos cualitativos. ¿Ya? Y los elementos cualitativos es lo que muchas veces no estamos acostumbrados a mirar en el OCT del disco óptico. La forma, el perfil del nervio óptico. ¿Ok? Sabemos sus limitaciones, los menores de 18 años no hay una buena base normativa, la correlación con los altos miopes es difícil, hay que tener mucho cuidado, pueden haber fallas en la segmentación, y esto es particularmente importante en la célula, en la capa de células ganglionares. eh, su implementación, o sea, su análisis puede ser un poco complejo en papiloedemas que son muy leves o crónicos, o los edemas sectoriales, y está afecto a artefactos como la alta miopía, señal menor a 7, los movimientos, y esto de los movimientos es importante en los niños, ¿no es cierto? Aunque los niños hay que siempre intentarlo, ¿eh? Los niños pueden cooperar y yo tengo 7 niños de 5 años que están perfectamente tomados. Descentramiento, ciclotorsión, atrofia peripapilar, etc. Entonces, por ejemplo, le voy a mostrar un ejemplo cómo nosotros podemos utilizar la capa de fibras peripapilares y la capa de células ganglionares. Ustedes acá tienen un paciente, este es un paciente con una hipertensión intracraniana fulminante. Este es un paciente que se presenta con una pérdida más o menos rápida de visión, un par de semanas, ¿no es cierto? En un ojo visión 20-100, en el otro ojo visión 20-200. Y para que sepan, las hipertensiones intracranianas fulminantes en indicaciones quirúrgicas, de neurocirugía. Ahora, la dificultad en estos pacientes que tienen esta mala visión es establecer si esta mala visión es de origen de nervio o es de origen macular. ¿Ya? Como ustedes pueden ver ahí, hay lo, lo que, lo que se podría describir como un verdadero chorreo de lípidos desde este disco que está muy edematoso y elevado, y se genera esta exudación de lípidos hacia la fobia. No confundir esto como una neuroretinitis. Esto no es una neuroretinitis. La neuroretinitis, el edema de disco es mucho más sutil, y los lípidos habitualmente no están exclusivamente en el haz papilomacular, sino que también vamos a encontrar lípidos en el sector temporal de la mácula, lo que habla de que estos lípidos, ¿no es cierto?, aparecen desde una retina inflamada, por lo tanto neuroretinitis, y no necesariamente, ¿no es cierto?, vienen desde el disco óptico. Bueno, entonces, la pregunta acá es, ¿por qué ve mal? ¿Ve mal porque está el nervio enfermo o ve mal porque está la mácula enferma? ¿Cierto? Y la mácula perfectamente está enferma por esta exudación lipídica. Entonces, acá es donde es muy útil ocupar, por ejemplo, la capa celular ganglionares. ¿Por qué? Porque este nervio está encharcado en el líquido y por lo tanto, evidentemente que vamos a tener una capa de fibras peripapilares aumentada, ahí están 258, 279. Pero puede que dentro de este edema estén las neuronas muertas, ¿cierto? Por lo tanto, ocupamos, ¿no es cierto?, la capa de células ganglionares, como vamos a ver más adelante, y se los voy a mostrar. Entonces, la capa de fibras peripapilares se correlaciona con la escala de Frisén, ¿ya? La escala de Frisén es la típica escala de clasificación, ¿no es cierto?, del papiledema, no del edema papilar, del papiledema. Y esto permite al ojo que es más inexperto en analizar el disco óptico hacer un seguimiento con el OCT y seguimientos secuenciales para determinar la evolución del papiledema, por ejemplo, en pacientes que están con un tratamiento de una hipertensión intracraniana idiopática. ¿Cuáles son las ventajas? Objetividad y la cuantificación. Desventaja, obviamente, el costo, es más barato saber examinar un paciente.
En el IIH trial, que es el trial más grande que existe de hipertensión intracraniana, hubo una correlación mayor a un 90% entre el grosor de la capa de fibras y el papiledema. Ahora, cuando el papiledema es severo, como vimos recién, pueden haber artefactos de la segmentación, mala correlación con el seguimiento y también artefactos de adelgazamiento de la capa de fibra celular ganglionaria. En general, cuando el grosor de la capa de fibra peripapilares en un papiledema es menor a 200, tiende a tener una mejor correlación y menos artefactos. Entonces, la pregunta es, si hay una disminución del grosor de la capa de fibra, ¿esto es porque hay una mejoría del edema o porque hay una pérdida axonal? Porque ambas pueden dar una disminución del grosor de la capa de fibras peripapilares. Y ahí es donde esto se debe usar siempre en conjunto con la capa de células ganglionares. ¿Sí? Entonces, volviendo a este caso, vemos que tenemos lo que ya le había mostrado y abajo podemos ver el campo visual. En el campo visual, el ojo izquierdo, que es el más afectado, destaca, ¿no es cierto?, un escotoma central, pero además destacan defectos superiores e inferiores. Y en el ojo derecho, que vea mejor 20/100, ¿no es cierto?, no se ve solamente un escotoma central. Y como ustedes me imagino que sabrán, los defectos de campo visual que produce la hipertensión intracraniana son defectos arciformes, igual que el glaucoma. Y por lo tanto, la visión central se altera más bien en unos estadios más finales de la enfermedad, no iniciales. Sin embargo, acá, sorpresa, ¿no es cierto? Tenemos un paciente con un papiledema, pero sin embargo el campo visual no es un campo visual de neuropatía, sino que es un campo visual con un escotoma central. Entonces, estos pacientes que se sabe que tienen papiledema con presiones de apertura altísimas de 45, 50 centímetros de agua, todo compatible. Entonces, acá hay algo raro, ¿no es cierto? Entonces, en este paciente frenamos un poco la indicación de neurocirugía y miramos qué pasaba con la capa de células ganglionares. Y ahí podemos ver que la capa de células ganglionares en realidad está alterada también. ¿Qué significa esto? Si bien, digamos, la capa de fibras peripapilares estaba muy engrosada y por lo tanto no sabíamos qué pasaba con las células ganglionares. Al mirar las células ganglionares en la mácula, vemos que están también muy alteradas. Y por lo tanto, este paciente sí estaba, ¿no es cierto?, perdiendo células ganglionares. Y si bien tenía una maculopatía por exudación lipídica, además tenía sufrimiento axonal y este paciente se fue de cirugía. ¿Ok? Acá tenemos una evolución, y es lo que les comentaba de cómo podemos ver la evolución de la capa de fibras peripapilares en un mismo paciente en tratamiento, ¿cierto? Lamentablemente no lo van a ver bien ahí, pero vemos que, ni yo tampoco acá, está muy media chica, pero vemos que el grosor promedio va disminuyendo a través de la evolución en el tiempo, y si nos fijamos abajo, ¿no es cierto?, vemos cómo se va aplanando el disco, y se va normalizando, quedando abajo solamente engrosado en la porción inferior. Podemos ver también, y esto uno se lo pide a la tecnóloga, al tecnólogo, podemos ver el perfil del disco óptico, ¿no es cierto? Y aquí tenemos inicialmente el perfil del disco óptico y vemos cómo este se va aplanando en la medida en que va pasando el tratamiento en una hipertensión intracraniana idiopática. Por lo tanto, el OCT en realidad nos puede mostrar el disco óptico, nos puede dar elementos cuantitativos y cualitativos que son súper útiles, ¿cierto?, para el manejo de estos pacientes. Y en este mismo paciente vemos cómo la capa de células ganglionares se mantiene más o menos invariable en el tiempo, es decir, está prácticamente igual. Por lo tanto, vemos que en este paciente que fue adelgazándose en la capa de fibras peripapilares y el disco se fue aplanando, en realidad tuvo una mejoría de la hipertensión intracraniana y no hubo pérdida de células ganglionares. No sé si se entiende cómo esta correlación entre la capa de fibras peripapilares y la utilidad de las células ganglionares en su análisis, ¿ya? ¿Cierto? La capa de células ganglionares es la medición de las células ganglionares en la mácula, es decir, es nervio óptico finalmente visto en la mácula, distribuido en la mácula. ¿Mm? Ahora, hay que tener ojo acá con las segmentaciones, ¿eh? Yo he tenido pacientes que los envían
digamos, para evaluación, porque tiene realmente todo normal, pero aparece una célula ganglionaria, una capa de células ganglionares roja, y ahí lo que ha habido, todo normal me refiero a USA 2020, colores normales, reflejos normales, campos normales, capa de fibras peripapilares normales, pero aparece una capa de células ganglionares en rojo, y en ese tipo de casos habitualmente es un problema de segmentación. ¿Qué otro elemento cualitativo nos permite ver el OCT? Uno muy interesante y que no es muy utilizado, que tiene que ver con el perfil de la membrana de Bruch. En la hipertensión intracraniana, el síntoma radiológico, el signo digo, radiológico más precoz es el aplanamiento del polo de la esclera, del polo posterior de la esclera. Y la verdad es que nosotros podemos tener en el OCT, y esto lo pedimos, cuando pedimos el OCT le decimos, por favor, haga una imagen de perfil centrado nervio óptico y punto, de 9 milímetros o de 30 grados lo ideal, para que sea más bien amplia la toma. Y vemos la imagen que ustedes ven ahí abajo. Entonces, vemos acá en este paciente que hay un aplanamiento del polo posterior. Y si ustedes se fijan en la imagen abajo del perfil de la membrana de Bruch, se ve que el perfil está como una V corta invertida. No sé si puedo mostrárselo acá, ¿cierto? Acá y acá. Es decir, está así, como una carpita. Uh-huh. Y esto no debe ser así. Y esto no lo miramos nunca, porque en realidad no le ponemos nunca la atención a esto, pero esto no debe ser así. Doctor, Dígame. no se dio su puntero. ¿Qué es lo que está como una biblioteca? Eso. ¿Esto? Porque la ¿Y por qué abertura de la no membrana se de ve el Bruch. puntero? No, es todo el perfil de la membrana de Bruch del polo posterior. Mm. Sigue la forma desde que parte la toma hasta que termina en la membrana de Bruch, Ah, y ya, se ve perfecto. como una carpita, como una V invertida, ¿no es Ya. cierto? Sí. Sí, se ve el puntero. Se ve el puntero Ah, como acá no, los acá gringos no. le llaman un upward deflection de la membrana de Bruch. Va a ser bien sutil, ¿ya? Ya. Entonces, como les decía, una imagen axial de 9 milímetros o 30 grados. Esto yo lo tengo como conversado con los muchachos acá. Si ustedes le dicen, pídale una, una imagen de disco óptico centrado en el disco óptico, le van a tomar esta imagen. A veces, como hay harto recambio también de tecnólogos, realmente los más nuevos como que no cachan bien. Entonces yo le pongo entre paréntesis 9 milímetros 30 grados, pero en general lo toman bien. Y uno hace un trazado, ¿no es cierto?, uniendo ambos extremos de la membrana de Bruch. Y esto se ha demostrado que tiene al menos la misma sensibilidad que en el aplanamiento escleral de la resonancia. Yo en el J, en realidad, estamos haciendo con los neuroradiólogos un trabajo sobre esto. Y no, o sea, es al menos la misma sensibilidad. Uh-huh. Ahí está. Sí, ahí le tenía una rayita, doctor. Ah, bueno. Eso es. Gracias. ¿Se fijan? Sí. Entonces, esto estaba súper descrito y la verdad es que eh, hay un montón de cosas escritas. Ustedes saben que uno puede escribir un montón de cosas. Entonces, eh, lo que les estoy mostrando ahí es como, lo primero que les muestro ahí es el patrón de lo que uno consideraría normal. Es decir, puede estar plano o puede haber un patrón en B más o menos pronunciado, y esto depende de las características del polo posterior del paciente, ¿no es cierto? Y esto es lo normal. Y todas estas otras son patrones que se ven o que se pueden ver en la hipertensión intracraniana. Pero todos estos tienen en común que el polo posterior ya no está plano o en B, sino que está como carpita o tiende a estar más como puntiagudo hacia el centro. Y eso habla del desplazamiento. Y esto ocurre porque en el fondo el nervio óptico y su vaina, ¿no es cierto?, y el líquido cefalorraquídeo con la presión están empujando el polo posterior. Y esto uno lo ve, evidentemente. O sea, si lo pueden ver en una resonancia que es mucho más chico y se ve el ojo, evidentemente que lo podemos ver en una imagen más ampliada del polo posterior, ¿no? Y se ve, pero perfectamente bien. Y la mayoría de las veces no tiene ninguna duda, para ser bien honesto. Entonces, esto es un elemento que habitualmente no lo tenemos en cuenta cuando vemos los OCT, y en el papiloedema es muy útil. También es útil cuando tenemos edemas de papilas reales, ¿no es cierto? No sabemos si es un edema de papila por hipertensión o no,
y vemos un edema papila, pero con un patrón normal en B, ¿no? Y sabemos que, o podemos presumir de que se trata más bien de un edema de papila, no por papiledema. Ahora, insisto nuevamente, todos estos elementos deben tomarse en conjunto con toda la evaluación clínica. Esto es, estamos analizando uno de los exámenes que vemos en estos pacientes, que utilizamos en estos pacientes. Para meterle más pelo a la sopa, les cuento que, y ustedes a lo mejor saben, cuando el nervio óptico se atrofia, pierde su capacidad de edematizarse. Entonces la capa de fibras peripapilares la perdemos como y por lo tanto la fundoscopía, ¿no es cierto? La perdemos como evaluación del edema de papila. Entonces, en un paciente que ya tiene una atrofia óptica y que le aumenta no la presión intracraneal, no le va a aparecer edema. Y por lo tanto tampoco se va a engrosar la capa de fibras peripapilares. Entonces tenemos esta paciente, que es una paciente con una hipertensión intracraniana que fue súper grave, hizo atrofia óptica peripapilar. Tiene un grosor promedio peripapilar de 50 micras, es decir, está súper bajo, ¿no es cierto? Y le falló el shunt, tenía un shunt puesto, ¿no es cierto? Lumbo peritoneal. Y cuando le falla el shunt, vemos lo que ocurre con con el polo posterior y con el perfil de la membrana del útero, ¿sí? Y vemos también ahí arriba está anotado la capa de fibras peripapilares que se mantiene más o menos invariable, dando cuenta de que no se dematizó el disco, pero que sí aumentó la presión intracraneal. No sé si se entiende. Y vemos después de revisar el shunt, lo que ocurre, la capa de fibras peripapilares no lo noté ahí, pero sí más o menos igual, y observamos un cambio notorio en, ¿no es cierto?, el perfil del polo posterior. Entonces, el OCT lo ocupamos en el diagnóstico diferencial del papiledema versus el pseudopapiledema. Es importante esto, ¿no es cierto? También, como lo acabamos de mencionar, en el aumento de la presión intracraneal en presencia de atrofia óptica y en diagnóstico de otras causas, diagnóstico diferencial de otras causas de edema de disco. Tenemos esta paciente, por ejemplo. Esta paciente es un paciente que fue enviado con diagnóstico de papiledema y estaba ahí a puertas de ser hospitalizado y resonancia y pulso lumbar, ¿no? Y vemos, antes de hospitalizarlo, vemos este OCT. Lo primero que nos llama, este es un OCT de más de 9 milímetros, es mucho más amplia la toma. Y vemos que el perfil del polo posterior es absolutamente normal. Efectivamente se ve eso levantado, pero además vemos algunas cosillas ahí, ¿no es cierto? Ahí, bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el perfil del polo posterior. Y vemos eso que le estoy indicando ahí con la flecha amarilla, que es una lesión que es hiporrefractante, ¿no es cierto?, rodeada de hiperreflectante en su contorno, como se ve en la imagen de abajo a la izquierda, no sé si se ve acá, pero ahí. Entonces es una lesión hiporreflectante con hiperreflectancia en su contorno, ¿ya? ¿Y esto qué es lo que es? ¿Alguien sabe? ¿La drusa? Eso es una drusa vista en el OCT. Y ustedes podrán decir, sí, esto lo más probable es que uno lo puede sospechar mirando el fondo de ojo, y la verdad es que sí, con un buen análisis de fondo de ojo se puede ver, pero cuando las drusas son más profundas, no se ven. Y cuando las drusas son más profundas, tampoco autofluorescen. Mm. ¿Ya? Y esto es particularmente importante en los niños, donde las drusas son más profundas. Entonces, el diagnóstico diferencial es más complicado. De hecho, acá arriba vemos, ¿no es cierto?, estas imágenes hiperreflectantes que dan cuenta de drusas profundas, y acá probablemente hay otra drusa profunda. ¿Ok? Por lo tanto, el OCT y particularmente el EDOCT no solamente es importante en cuantificar y en ver la forma de un papiledema, sino que también es muy bueno para hacer diagnósticos diferenciales con drusa. De hecho, de todos los elementos que tenemos para hacer diagnósticos diferenciales de drusa, la autofluorescencia, por supuesto la fundoscopía, la angiofluorescenografía, la ecografía, el TAC, dirán algunos, pero en realidad no irradiamos niños por esto. El EDIO-CT es al menos igual de sensible y específico que la mayoría de ellos, y se dice que en general es más. ¿Dónde está
¿Dónde está el truco en el LOCT en esto? En que hay que saber interpretar. ¿Ya? Y ahí está el truco, porque en la ecografía, el ecografista nos va a decir imagen sugerente de luz. En la autofluorescencia uno va a ver una cuestión blanca que brilla, ¿no es cierto? En el TAC puede verse la imagen. Entonces ahí es como evidente. En el LOCT, en cambio, bueno, los estudios dicen que es más sensible y específico, pero el truco es que hay que saber qué buscar, porque si no uno termina diagnosticando drusas a un vaso, diagnosticando drusas en un POEMS y en otras cosas. ¿Ok? Nico, ponte Sí, la imagen anterior. Tú dices que la hiperreflectancia está en el contorno, en el contorno, no adentro. porque ese material hialino no es hiperreflectante, ¿no es cierto? ¿Cuál? El interior no es hiperreflectante, al revés, es hiporreflectante y Es sería hiperreflectante, hiperreflectante solo la es superficie de la drusa. tal cual. De ahí vamos a ver cuáles son las características en el LOCT de la drusa, pero es así, tal cual. ¿Ya? Y, Cualquier y las drusa, características, claro, ¿cómo diferenciar que eso? Me imagino que habrán, porque eso puede ser como uno cuando tiene líquido intrarretinal se ve de esa forma, ¿no? claro, pero es que en el nervio óptico no se ve el líquido como quistes o vacuolas, nunca. Ya, Les voy a mostrar más imágenes, va a quedar más ya, claro. vale, perfecto. Luego tenemos la papila inclinada, ¿ya? Y la papila inclinada en el OCT, bueno, la papila inclinada es diagnóstico diferencial del papiledema, ¿ya? Que ustedes ven la imagen de abajo y uno dirá, bueno, pero es típico esto, de ver una papila inclinada y que el borde nasal uno diga, chuta, pero parece que el borde nasal está medio borroso. Cuando la papila está inclinada, independiente de lo que encuentren en el disco óptico, lo más probable es que no haya un papiledema. Si el papiledema es raro, tener hipertensión intracraniana es infrecuente, pero tener discos raros, discos que les llamamos congénitamente anómalos, funny looking nerves, como le llaman los gringos, es súper frecuente. Es súper frecuente. Entonces, cuando tenemos estos discos donde hay una anomalía de la emergencia en los vasos, ¿cierto? Donde claramente vemos que es un disco raro, un disco chico, un disco apretado, lo primero que hay que pensar es que ese disco no tiene edema. Lo primero que uno tiene que pensar en la cabeza es que no tiene edema. Y la verdad es que demostrar el edema en este disco óptico, si ustedes quieren hacerlo, tienen que esforzarse. Pero la primera, digamos, el primer impulso debe ser, aquí no hay edema, este es un disco raro, y me tengo que esforzar por encontrar el edema. Voy a tener que avanzar porque me voy a tener que ir a Pabellón Chile. Ya. Ahora, vemos acá arriba cómo, ¿no es cierto? Nuevamente, el perfil de la membrana de Brooks se pega como un escalón ahí, ¿lo ven? Es como un escalón. Ese escalón está dado porque el nervio óptico lo está produciendo. Ese escalón no tiene que estar ahí, porque el nervio óptico llega chueco. Entonces, como llega chueco, levanta un extremo. Entonces, cuando uno ve ese perfil, es un típico perfil de edema, y uno dirá, chuta, pero acá hay edema, esta pelota acá debe ser edema. No, esta pelota no es edema, esta pelota es un POEMS. Ya vamos a hablar de lo que es un POEMS. Entonces, en las drusas, ¿no es cierto? No hay un examen perfecto. En la geografía las drusas pueden tener tensión tardía, lo que puede confundirse con filtración. El TAC en los niños es difícil y tampoco es útil en las drusas pequeñas y no clasificadas. Yo les recomiendo que no hagan TAC. La autofluorescencia va a ser negativa en drusas pequeñas y profundas, y lo mismo la ECO. Entonces, signos del OCT de las drusas: lesión prelaminar definida de baja señal, como les indico ahí, lesión prelaminar definida de baja señal asociado a bordes hiperreflectantes, como se muestra en esta foto, ¿no es cierto? Múltiples señales hiperreflectantes agregadas, como se ve acá. ¿Ya? Sí. Y lo que le estoy indicando ahí es un POMS, o un POMS. ¿Qué es lo que es un POMS? Es un peripapillary hyperreflective mass light structure, POMS. Y esto ustedes lo van a ver en un montón de OCT, van a decir, esto es edema, esto es qué es. Esto no es ninguna de esas cosas, esto es un POMS. El POMS no se sabe lo que es, pero se piensa que son como fibras fibras de células ganglionares abultadas o arrecolladas. Denme un segundito, ¿eh? Estoy terminando un seminario y subo a salir. Ya, chao. Y los POMS se pueden ver en papiledema, se pueden ver en drusas, se pueden ver en papilas inclinadas, y se pueden ver, o sea, se pueden ver en pacientes que son sanos y en pacientes que son enfermos. Por lo tanto, el POMS propiamente tal indica que hay un conflicto de espacio en el disco óptico,
pero no necesariamente que ese conflicto de espacio es patológico, ¿ok? Porque cuando hay drusas hay un conflicto de espacio, pero es no, paciente vivo así, la mayoría de las veces no le va a pasar nada. Lo mismo lo mismo en un disco inclinado, pero también en un papiledema. Por lo tanto, el POMS hay que saber lo que es y saber de que uno no le puede atribuir, digamos, no le confiere un rol patológico necesariamente. Entonces, ahí tienen qué son, cómo se observa, ¿no es cierto?, una drusa, lesión prelaminar definida de baja señal, sin borde hiperreflectante o con borde hiperreflectante, y también estas señales hiperreflectantes agregadas así como escaleritas hiperreflectantes. ¿Ok? Entonces este paciente tenía una lesión prelaminar definida abajo, tenía también una lesión prelaminar, digamos, hiperreflectante, y tenía una hiperreflectante asociada, ¿no es cierto?, a bordes hiperreflectantes, y además tenía estas lesiones como agregadas, o sea, las tenía todas. O sea, lo que no tenía este paciente era un papiledema, y tenía un pseudopapiledema provocado por drusa. Ahí tienen las drusas en la papila y tienen también el perfil de la membrana del ojo. ¿Qué pasa con nuestro primer paciente que le mostré? Vemos que tiene una capa de fibras peripapilares absolutamente normal. Vemos que tiene un contorno que está bastante normal y tiene un poco de escalón en el OCT, ¿cierto? Y lo que ocurre con este paciente es que tenía un fondo de ojo miópico. Y los fondos de ojos miópicos pueden ser informados como aplanamiento del polo posterior si quien los manda les dice al radiólogo de este paciente creo que tiene un papiledema, lo que va a ver el radiólogo ahí es un aplanamiento del polo posterior y no va a haber un estafiloma. ¿Ok? Entonces, y en los pacientes altos miopes, los nervios ópticos son raros. Entonces, acá no sirvió harto el OCT. ¿Por qué no sirvió el OCT? Nos sirvió acá de entrada. Porque si ustedes se fijan, no hay un engrosamiento de la capa de fibras peripapilares. Eso ya uno lo tiene que alertar de entrada. Y luego vemos el perfil, y luego vemos el polo posterior, y decimos en realidad, este es un alto miope y nada más. ¿Ok? Este paciente, que es el paciente que le mostré que lo vimos el día lunes, ¿no es cierto? Acá, ustedes ven esto y después de todo lo que les he dicho, ustedes saben que el nervio izquierdo es un nervio chico, es un nervio apretado, es un nervio medio inclinado, tiene una anomalía de emergencia de los vasos, ¿no es cierto? Es una papila de base que es congénitamente media anómala, ¿no es cierto? Y veamos el OCT, y el OCT es, ¿no es cierto?, tiene una capa de fibras peripapilares que es absolutamente normal, y tiene un perfil del polo posterior normal, y además tiene un poco de escalón, ¿no es cierto?, sobre todo en el ojo derecho, que es típico de los nervios que están un poquito inclinados. Este nervio está un poco inclinado, no tanto, pero el perfil del polo posterior de la membrana de Bruch es normal, por lo tanto este paciente tampoco tiene un papiledema, ¿ya? Y después preguntándole bien, esta era la que cuando se paraba, se le iba la visión, se le oscurecía la visión. Y yo le pregunté, bueno, ¿desde cuándo le pasa eso? Tenía como 20 años esta niña. No, me pasa desde chica. Y a veces me desmayo. Y si veo sangre me desmayo. Era medio vasovagal esta niña, ¿ya? Entonces era una niña con síntomas vasovagales, que tenía nervios raros, y se sumó 1 más 1 y se pensó que era 2, pero en realidad no era 2, sino que era una niña con nervios raros y con síntomas vasovagales de toda la vida, pero no tenía una hipertensión intracraneal. ¿Ok? Entonces, recordar, en el papiledema y pseudopapiledema debe usarse en forma complementaria, es útil el diagnóstico, seguimiento y diagnóstico diferencial del papiledema, y es útil tener un display de disco óptico que incorpore capa de fibras peripapilares, células ganglionares y un corte axial de 9 milímetros centrado en el disco óptico, y esto es, digamos, muy fácil de hacer. Eso sería.